Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio ahora en Ruth, capítulo 3, versículo 1 al 11. Pero como un contexto inmediato, hermanos, Ruth sale con el anhelo de buscar trabajo y encuentra este trabajo en los campos de Booz. Noemí se entera de esto y ella, aunque es una persona mayor, realmente la inteligencia de Noemí es muy grande. La siega en el periodo del campo, la siega ya se había acabado. Ya no tenía por qué ir a espigar Ruth a ese campo. Pero vemos ahora, hermanos, en el capítulo 3, a Noemí ideando un plan para salir de esa situación perecedera en la que se encontraban. Probablemente Noemí pensó, ¿qué será de nosotras? Necesitamos una solución definitiva para acabar con nuestra situación. Entonces, en este capítulo 3, hermanos, Noemí le presenta un plan a Ruth para conseguir a Booz como esposo. Ruth se acerca a Booz, por supuesto, con el temor que la rechacen. Imagínate nada más si pasara eso. ¿Qué iba a hacer Ruth? ¿Qué sería de ella si Booz la rechazaba? Con la situación de pobreza en la que se encontraba, una respuesta negativa por parte de Booz las dejaría totalmente desamparadas y probablemente para siempre. Pero ahora, un sí por parte de Booz, un sí como respuesta, implicaría un cambio completo en la vida de Noemí y en la vida de Ruth. Así que veamos esta historia, hermanos, continuemos con esta historia y aprendamos de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Vean, Ruth, acompáñame a Ruth capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5 y vamos a ir avanzando poco a poco. Ruth capítulo 3, verso 1 empieza así. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Vamos a detenernos ahí, hermanos. Nosotros hemos visto en el capítulo 2 que Ruth está preocupada por Noemí. Recuerden, Noemí era una persona grande, una persona de la tercera edad. Por esa razón, Ruth sale a trabajar al campo. Pero ahora, hermanos, ahora vemos todo lo contrario. A Noemí preocupada por Ruth. Quizás Noemí pensó, ¿qué será de ella cuando yo ya no esté? Ella está sola, sin un marido, sin hijos. Y esto, hermanos, en la cultura antigua prácticamente hacía que no tuvieras nada para vivir. El no tener un esposo, el no tener hijos, realmente era una situación muy mala en aquel tiempo. Así que Noemí, hermanos, está preocupada y expresa estas palabras. Vean versículo 1. Hija mía, escucha, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Le da una pregunta, hermanos, pero literalmente en el hebreo Noemí dice: ¿no he de buscar un lugar de reposo para ti? O sea, un lugar para que Ruth pudiera descansar. Eso es lo que quería Noemí. Buscar un lugar para que Ruth pudiera descansar de tantas luchas y por supuesto de tantas tristezas. Recuerda, hermano, Ruth es joven, es extranjera, no conoce a muchas personas y mucho menos conoce costumbres ni la cultura judía. Noemí quiere ser, por así decirlo, la guía de Ruth para que ella consiga el matrimonio con Booz. Pero ahora, hermanos, nota estos consejos que da Ruth desde el versículo 2. Que da Noemí a Ruth en el versículo 2. Nota, versículo 2. Escucha, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado?
He aquí que él, escucha, que él avienta esta noche la parva de la cebada. La parva, hermanos, es la mies que está en el suelo y esa mies se recoge para ser trillada. Y obviamente la juntan y la avientan al aire para que el viento separe la paja del grano. Entonces eso es lo que hacían en esta noche. No era tanto, hermanos, aquí el proceso que hacían, no era tanto ver que ellos aventaban la paja y para que se separara el grano, no, sino que Noemí le está diciendo a Ruth, la cosecha se ha acabado, van a celebrar, habrá una fiesta, será un día de gozo, porque la cosecha se ha acabado. Tradicionalmente eso se hacía. Una vez que la cosecha se acababa, el dueño del campo hacía una fiesta grande. Pero nota, hermanos, Noemí es inteligente. Noemí es muy inteligente porque dice, Ruth, esta noche es el mejor momento porque vos estará de buen humor. Vos estará optimista, contento y te va a decir que sí. Entonces, Ruth, manos a la obra, vamos a ver lo que pasa. Vean, versículo 3, el consejo de Noemí. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Sorprendente, ¿no creen? No, aquí, hermanos, vean el consejo de Noemí. Aquí Noemí es una experta, sabe cómo llegar. Por lo menos aquí, hermanos, Noemí tiene una maestría en psicología masculina. Imagínense, ella tenía un esposo y 2 hijos varones. Ella tenía experiencia. Noemí lo que le está diciendo a Ruth, a ver, Ruth, pon atención. Vos estará esta noche, va a estar contento, va a estar feliz, pero tranquila, no te apresures, deja que coma, deja que cene, que esté contento, como el dicho que tenemos, barriga llena, corazón contento, y ya después te acercas a él. Hermanos, aquí Noemí no solo le guía, Noemí no solamente le guía en el momento preciso, sino que también en su aspecto. Arréglate, Ruth, ponte guapa, Ruth. Allí en versículo 3, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Ponte guapa, Ruth. Aquí la pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es, ¿por qué Ruth toma la iniciativa? ¿Por qué ella es la que se acerca a vos? ¿No tendría que ser al revés? ¿No tendría que ser vos el que se acerque? Pues claro que sí, hermanos. Por supuesto que sí, el hombre es el que se tiene que acercar a la mujer. Tendría que ser vos quien se acercara a Ruth. Pero recuerda algo importante, hermanos. Las circunstancias de Ruth no eran nada buenas. Ruth era viuda y según la ley del levirato, en Deuteronomio 25, la viuda debe de pedir misericordia. En ese contexto estamos, hermanos. No te olvides de la situación de Ruth. Ruth, hombre, una mujer viuda que está en pobreza total. Por supuesto, hermanos, sabemos que vos y Ruth no tienen ese parentesco cercano que pide la ley del levirato. Vos no es hijo de Noemí, vos es un pariente lejano, así que según la ley, vos no debe de ser quien redima a Ruth. Pero vos tiene una obligación moral. Vos tiene una obligación moral. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver que Ruth no se acerca con una exigencia, sino que se acerca con una petición. Cásate conmigo, ten misericordia de mí. Entonces, hermanos, Noemí instruye a Ruth en cómo debe de ser su aspecto en el tiempo adecuado para acercarse. Pero ahora, hermanos, nota la instrucción para atacar, para acercarse a vos. Ve el versículo 4, lo que dice Noemí a Ruth. Versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Hermanos,
Muchos de nosotros realmente preguntaríamos, ¿qué estás haciendo, Noemí? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿por qué das ese tipo de consejos a una joven? Ese consejo, hermanos, es muy arriesgado y es muy comprometedor acercarse de esta manera a un hombre y aparte en la noche. Hermanos, de hecho, estos consejos, hermanos, en el hebreo suenan aún más arriesgados. Hay mucha tensión, hay mucho doble sentido en este versículo. Ciertamente estos consejos, hermanos, no los debemos usar en el cortejo. Tú, hermano soltero o hermana soltera, no hagas esto. No hagas esto, que no se te ocurra ni pasar que, bueno, es que ahí en el libro de Ruth dice que hay que acercarnos en la noche y acostarnos. No. Esto es un consejo muy malo. En el contexto donde encontramos a Ruth, por supuesto que no está haciendo nada malo. De hecho, escuchen, Ruth acepta en el versículo 5, dice, versículo 5, y ella respondió, o sea, Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes. Ruth, hermanos, aquí tenía mucha confianza en Noemí para aceptar este tipo de cosas. Ciertamente, hermanos, para la cultura hebrea también hay parte de Noemí. De acuerdo a la cultura, Ruth lo pudo hacer de otra manera. Eso es sin dudar. Ruth pudo acercarse a vos de otra manera. Quizá en el día, quizás delante de muchas personas, Ruth pudo decir, oye vos, ten misericordia de mí. Pero ciertamente aquí hay parte de la cultura hebrea, pero también hay parte de Noemí. Pero hermanos, ciertamente no hacía falta estos consejos de Noemí. No hacían falta, pero bueno, eso pasó. Eso es lo que la Escritura dice. Las maneras no son correctas, pero la forma en que lo pide Ruth sí fue correcto. La forma sí fue correcto. Vean versículo 6. Vamos a seguir leyendo versículo 6 al 9 para ir entendiendo esta historia. Versículo 6, escucha, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Escucha, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Versículo 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Aquí vemos, hermanos, después de la fiesta, Boaz se va a dormir a la medianoche. Y Boaz se da cuenta que alguien estaba ahí acostado en sus pies. Boaz se despierta y pregunta, ¿quién eres? Esto, hermanos, realmente esto es algo muy arriesgado. El consejo que le está dando Noemí a Ruth y lo que hizo Ruth, que es agarrar ese consejo, fue algo muy arriesgado. Ya que si tú notas a la mitad del versículo 7, hermanos, ahí dice que Boaz se retiró a dormir a un lado del montón. Algunos comentaristas, hermanos, dicen que en esta fiesta se acostumbraba a que todos quedaran dormidos al lado de la era. Esto para cuidar la cosecha de posibles ladrones. Por eso decimos, hermanos, que era muy arriesgado, porque vos quizás pudo gritar, ¡hay un ladrón! Y imagínense, todos se paraban y atacaban. Pobre de Ruth, ¿cómo le hubiera ido? ¿No? Entonces era muy arriesgado. Pero este riesgo, hermanos, esta preparación que tuvo Ruth, realmente, hermanos, tuvo éxito. Tuvo éxito, ya que le expuso su petición. Vean versículo 9. Versículo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Escucha, aquí está la petición. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. En otras palabras, Ruth dijo, yo soy Ruth tu sierva. Te pido que te cases conmigo. Te recuerdo que tú eres mi redentor. Esta frase, hermanos, que podemos ver aquí casi al final del versículo 9,
esta frase de extiende el borde de tu capa sobre tu sierva es muy importante, ya que esta palabra capa en el hebreo es kanaf y se puede traducir como manto o alas. Esta palabra también nosotros la vemos, hermanos, ya se había utilizado anteriormente en el capítulo 2, cuando Booz conoce por primera vez a Ruth. Rápidamente yo se los leo. Ahí en capítulo 2, versículo 12, dice, una vez que Booz conoce a Ruth, Booz le dice estas palabras: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahí está la palabra, bajo cuyas alas. De alguna manera, hermanos, aquí en el versículo 9 de Ruth capítulo 3, de alguna manera, Ruth le está diciendo, a ver, vos, ¿tú has orado a Dios? Capítulo 2, versículo 12. ¿Tú has orado a Dios para que yo fuera cubierta por las alas de Dios? Entonces, ahora yo te pido a ti que tú seas el instrumento de Dios y tú me cubras con tu misericordia. Eso es lo que le está pidiendo Ruth a Booz, que él sea el instrumento de Dios para que ella pueda recibir esa misericordia. Ciertamente, esta palabra, hermanos, es una palabra muy hermosa, ya que estamos hablando de protección, de cubrir. También es utilizada en Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Si me acompañan rápidamente, sin perder Ruth 3, Ezequiel capítulo 16, versículo 8, escucha lo que dice. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Escucha, y extendí, mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Se dan cuenta? Dice el Señor, y extendí mi manto sobre ti, y al final, y fuiste mía. Aquí el Señor, hermanos, está describiendo la relación que tiene con su pueblo Israel. Y por supuesto también, hermanos, esto aplica para nosotros. La relación que tiene Dios con su esposa, con su iglesia. Entonces, hermanos, el plan de Noemí era muy bueno, era muy bueno. Y por supuesto también era muy arriesgado. Pero parece, hermanos, que todo va conforme al plan. Todo va conforme al plan. La belleza de Ruth, el encanto de Ruth, el vestido de Ruth, el perfume de Ruth, toda esta estrategia, hermanos, por supuesto que no era la mejor, pero todo va de acuerdo al plan. Ahora, hermano o hermana soltera o soltero, no busques agradar o impresionar a alguien por el encanto exterior. No lo busques. Ciertamente este consejo de Noemí era muy arriesgado. Y no tenemos que impresionar a nadie por lo que somos por fuera, por el exterior. Alguna persona dijo estas palabras: una joya preciosa atrae al joyero, pero una piedra preciosa también atrae al ladrón. Es una realidad, hermanos. No pienses que el encanto exterior traerá al hombre que vale la pena. No pienses así, hermanos. Muchos ladrones también se van a acercar. Busca mejor, hermano o hermana, una belleza como la de las Escrituras, una belleza interior. Busca una pareja a la manera de Dios y Dios tendrá una pareja para ti. Es una realidad, hermanos. Pero ahora, hermanos, continuando con esta historia, nota lo que dijo Booz. Por supuesto que Booz era un hombre de Dios. Y ve sus palabras ahí en Ruth, capítulo 3, versículo 10. Ruth, capítulo 3, versículo 10, escucha. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Quiero, hermanos, estacionarme en estos dos versículos, especialmente en el versículo 11.
porque creo que es un versículo importante. Y aquí, hermanos, en esta historia voy a abrir un paréntesis muy grande para sacar un poco más de estos dos versículos. Nota lo que dice el versículo 10, hermanos. Versículo 10 dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Nota, hermanos, esa expresión al principio, bendito seas tú de Jehová, hija mía. Esa expresión, hermanos, de hija mía, que anteriormente ya se había ocupado, igual palabras de Boaz hacia Ruth, esa expresión es, hermanos, porque Boaz era mayor en edad. Ruth, hermanos, probablemente estaba en sus 20s y Boaz ya era un hombre mayor, posiblemente era un hombre de 60. Había una diferencia de 40 años, imagínense, una gran diferencia, 40 años. Por eso decimos que para el amor no hay edad. No se crean, hermanos, es broma. Ciertamente aquí, hermanos, Ruth puede estar con jóvenes, ciertamente Ruth puede estar en fiestas, estar de allá para acá, pero no fue así, no fue así. Ruth, hermanos, estaba centrada en lo que tenía que estar. Ruth, hermanos, tenía una actitud muy buena, pero era por una razón muy importante que lo vemos en el versículo 11. Escucha lo que dice el versículo 11. Dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe, escucha, que eres mujer virtuosa. Por esa razón, hermanos, Ruth no se iba con jóvenes, sean pobres o ricos, a fiestas, no, ella no estaba de allá para acá, ella estaba centrada en lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque era una mujer virtuosa. La pregunta es, ¿quién es una mujer virtuosa? ¿Quién es una mujer virtuosa? Bueno, una mujer virtuosa es una mujer obediente a Dios, una mujer creyente que vive en sumisión a la palabra de Dios. En este tiempo, hermanos, que nos queda de estudio de la palabra de Dios, vamos a ver quién es una mujer virtuosa, ya que esta frase de mujer virtuosa solamente se usa 3 veces en todo el Antiguo Testamento, nada más 3 veces. En el hebreo, hermanos, Eichet es mujer y virtuosa es Hayil. Eichet Hayil, mujer virtuosa. Y esta palabra, hermanos, se utiliza únicamente en todo el Antiguo Testamento nada más 3 veces. Nada más 3 veces. Imagínense, una es aquí en Ruth, capítulo 3, versículo 11, otra es en Proverbios 12 y otra es en Proverbios 31. En las citas, hermanos, de Proverbios, nosotros podemos ver que se habla de una mujer en general, la mujer virtuosa en general. Pero el único pasaje, hermanos, que da un nombre específico de una mujer virtuosa es este. Es Ruth. Esa mujer virtuosa es Ruth. En los otros pasajes habla de la mujer en general. Puede ser cualquier mujer, pero aquí hay una mujer específica, una mujer virtuosa que es Ruth. Hay algo importante, hermanos, que nosotros debemos de recordar antes de avanzar en este tema, y es que el libro de Ruth, hermanos, se escribió en los tiempos de jueces. ¿Recuerdan? Como lo marca capítulo 1, versículo 1. En ese tiempo, hermanos, había mucho pecado, había mucha apostasía, había mucha impiedad y en medio de tanta oscuridad y en medio de tanta doctrina falsa, nos encontramos a Boaz y a Ruth. Ruth, hermanos, siendo moabita, se vuelve una verdadera adoradora de Dios, del Dios verdadero. Pone su fe en Dios. Y entonces, hermanos, en ese contexto, tú puedes escuchar las palabras de Boaz. En el capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Lo que tú digas. Aquí, hermanos, Boaz le está diciendo, yo me casaré contigo, yo te voy a redimir. Pero ¿por qué le dijo estas palabras? Escucha lo que sigue diciendo, ¿por qué la va a redimir?
pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Mujer virtuosa. ¿Por qué lo dijo vos? ¿Por qué dijo sí, acepto la propuesta? Porque Ruth era una mujer virtuosa. Y hay algo interesante, hermanos, que quiero que vean. Ahí en Ruth, capítulo 2, versículo 1, hay algo muy interesante. Vean lo que dice Ruth, capítulo 2, versículo 1. Dice así el versículo 1 de capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Aquí, hermanos, la traducción que estoy leyendo es la Reina Valera de 1960. Aquí la Reina Valera pone hombre rico. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico. Pero si tú lo lees, hermano, literalmente en el hebreo no dice hombre rico, sino que dice hombre valiente y de virtud. Hombre valiente y de virtud. Esta palabra valiente, hermanos, en el hebreo es la misma que se usa para describir a Gedeón, ahí en Jueces 6:12. Y Gedeón, hermanos, se narra que era un hombre valiente. Pero la idea, hermanos, de esta palabra no es que a vos no le daba miedo nada y él era el valiente. No, la idea de esta palabra es que vos era un hombre de valor. Un hombre de valor. Y no solamente eso, sino que también dice que era valiente y de virtud. Era un hombre de valor y de virtud. Y esta palabra virtud, hermanos, en hebreo es hayil. Es hayil. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es la misma palabra que se traduce para virtuosa en Ruth 3, versículo 11. Así como vos era un hombre de virtud, así también lo era Ruth. Hermanos, esto es muy importante. Muy importante. Y pon atención, hermano, especialmente los solteros, pongan atención. Aquí vos dice que se casará con Ruth porque era una mujer virtuosa. Y hermanos, no es coincidencia que un hombre de virtud quiera casarse con una mujer virtuosa. Es una realidad, hermanos. El hombre o mujer que busque será conforme a tu corazón. Esa es una realidad. El hombre o mujer que busque será un reflejo de tu corazón. Ciertamente, cuando uno se casa con alguien igual que él. Y los que no quieren casarse, hermanos, ciertamente debemos de buscar, o los que no se han casado, debemos de buscar a un hombre como Ruth, o a una mujer como Ruth y a un hombre como vos. Y si tú no te casas con este tipo de hombre o con este tipo de mujer, entonces te casarás, hermanos, con alguien que realmente no vale la pena, que no vale la pena. Otra vez, tú te casarás con alguien que refleje tu corazón, con alguien que refleje tu corazón. ¿Ok? Hay un dicho, hermanos, que dice, las Dalilas son para los Sansones y la Ruth para los Boces. Este dicho, hermanos, tiene mucha razón. No por nada Sansón buscó a Dalila. Entonces, hermano, recuerda, Boz y Ruth vivieron en la época de los jueces. Una época en la que los hombres y mujeres de virtud escuchaban la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba? Muchos de ellos la rechazaban. Muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, el pueblo de Israel vivía en pecado, rechazaba la palabra de Dios, no quería con nada de Dios. Y entonces las mujeres de virtud, hermanos, escaseaban. Escaseaban. En la época de jueces, una mujer de virtud escaseaba, no abundaban. Y esto es importante, hermano, ya que tú como padre o como abuelo, algún día tus hijos, por supuesto, que van a decir, me quiero casar. Y por supuesto, tú quieres que se casen con alguien de virtud. Y si ellos están buscando a alguien de virtud,
dentro de la iglesia o dentro de su círculo cristiano, ellos pueden decir quizá es que no hay nadie en la iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hermanos, ciertamente la tentación será que este hombre vaya o esta mujer se vaya a buscar a otro lado. Pero no debe de ser así, hermanos. Ciertamente en aquella época abundaban los Sansones y las Dalilas, que son personajes del libro de Jueces. Pero en la misma época se escribió acerca de Boz y de Ruth. Entonces, abundaban los Sansones y las Dalilas en esa época. Sin embargo, observa, hermanos, cómo aquí nosotros podemos ver la soberanía de Dios al hacer que Boz y Ruth se conocieran. Boz y Ruth, hermanos, estaban al mismo nivel espiritual, un nivel espiritual muy alto, hermanos. Entonces, hermanos, si tú realmente buscas casarte, hermano o hermana, si tú buscas casarte, vas a buscar ciertamente a alguien con tu mismo nivel espiritual. Y Dios lo va a poner, en su soberanía, Dios lo va a poner. Vos, hermanos, él era un hombre Jayil y ella una mujer Jayil. O sea, un hombre y una mujer de virtud, de virtud. Y esta virtud, hermanos, por supuesto que se refleja con las palabras y con las acciones a lo largo de todo el libro de Ruth, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que vos, siendo un hombre de virtud, capítulo 2, versículo 1, decide casarse con Ruth porque era una mujer virtuosa, como lo expresa ahí Ruth, capítulo 3, versículo 11. Vamos a leerlo otra vez. Ruth capítulo 3 versículo 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Como hemos visto, hermanos, en el contexto Ruth le está pidiendo a Boz que se case con ella. Pero recuerda el versículo 10 que dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ruth no va a buscar a los jóvenes, ella va a buscar a un hombre de Dios. Y así también Boz se guió por la virtud de ella. Ciertamente, hermanos, Boz pudo decir, está jovencita, es viuda, es pobre y es moabita. Yo puedo conseguir a alguien mejor. Alguien que no esté casada. Pero ambos hermanos, ambos reflejaron que tenían un corazón el uno para el otro. Esta es una gran verdad, hermanos. Boz no se fue por una jovencita israelita soltera. No. A eso no le importó a él. Él se fue por una joven, escucha, con trasfondo moabita, pero verdadera creyente. Viuda, pero verdadera creyente de Dios. Eso le importó a Boz, porque era un hombre de Dios de la misma manera que Ruth. Ella no dijo, me voy a conseguir a un hombre soltero de mi edad, a un hombre guapo, alto, no. Es más, hermanos, en ninguna parte del libro de Ruth se describe el aspecto físico de Boz ni de Ruth. Pero lo que sí se describe o que sí nos dice, hermanos, es todo acerca sobre su condición espiritual. Todo nos dice el libro. Y esto, hermanos, debe de alentar a los solteros. Aunque pienses que no hay un hombre o una mujer con quien casarse, esto los debe alentar a ser fieles, a ser una mujer como Ruth y a ser un hombre como vos. No buscar en el mundo, sino esperar en la gran voluntad de Dios, sabiendo que Él te dará a un Boz o a una Ruth. Regresando, hermanos, al punto del versículo 11, al final del versículo 11, dice, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Esta afirmación de toda la gente, hermanos, es algo grandioso.
Está afirmando que Ruth era íntegra, era la misma en todos lados y con todo mundo. Todos sabían que era una mujer virtuosa, todos sabían que ella era la misma con todos. Ella no decía una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar, no. Y hermanitas, recuerden, ¿quién fue Ruth? Ruth era una mujer con padres moabitas, con costumbres moabitas. Y los moabitas, hermanos, eran paganos idólatras, que de hecho ellos sacrificaban niños a los ídolos. Esa fue la niñez de Ruth. Ese fue el trasfondo de Ruth. Pero aquí, hermanos, vemos a una mujer viuda, pero también vemos a Dios transformando su corazón. A Dios transformando su corazón, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 6. Escuchen, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quieras que te fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y escucha, y tu Dios mi Dios. Eso, hermanos, muestra que por la gracia de Dios, ella decidió arrepentirse y dejar sus ídolos moabitas y someterse al Dios verdadero. Ella se arrepintió por la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanas? Ella era una joven viuda, pobre, que decide seguir al Dios verdadero. Pero era también una mujer virtuosa. Virtuosa, la única mujer en toda la Biblia llamada virtuosa. Como ya lo dijimos, hermanos, la mujer virtuosa solo se mencionan en 3 pasajes. Aquí en Ruth nos damos una idea de cómo era una mujer virtuosa, pero también hay otros 2 pasajes que muestran a una mujer virtuosa. Y me gustaría que me acompañara rápidamente a otro pasaje que es Proverbios 12, versículo 4, para que veas que ahí también se menciona a la mujer virtuosa. Proverbios capítulo 12, versículo 4. Escucha lo que dice Proverbios 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La mujer virtuosa es corona de su marido. Esto, hermanos, esta frase, por supuesto que es una frase en sentido figurado, un lenguaje figurado. Obviamente no es que la mujer se tiene que subir a la cabeza de su marido, obviamente, no es obvio, no. La idea, hermanos, es que la mujer virtuosa eleva a su marido en una posición de honor. En otras palabras, la mujer virtuosa hace que el marido se vea bien. Este debe de ser el anhelo de toda esposa creyente, vivir de tal manera que adornas a tu marido. Esa es la idea, hermanos. Pero ahora, hermanos, ¿cómo es una mujer que es corona de su marido? ¿Cómo es una mujer virtuosa que es corona de su marido? Dice Proverbios 31, que es otro pasaje donde se encuentra lo de la mujer virtuosa, en Proverbios 31, versículo 10 hasta el 31, que ahí es donde vemos de manera más amplia lo que es una mujer virtuosa. Acompáñame a Proverbios 31, desde el versículo 10 hasta el versículo 31, pero en contexto, hermanos, de estos versos, nosotros podemos ver ahí en Proverbios 31, versículo 1, lo que dice, escucha lo que dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Aquí, hermanos, parece que es la mamá de Salomón que le está diciendo cómo escoger una esposa. Este fue el consejo, hermanos, de la mamá de Salomón. Recuerden, ¿quién era la mamá de Salomón? Bueno, era Betsabé. Entonces, escucha, hermana, este es el consejo que toda mujer fiel al Señor debe darle a su hijo para que sepa cómo escoger a una mujer. Este es el consejo que toda mujer fiel al Señor debe darle a su hijo para que sepa cómo escoger a una mujer. Aquí nos dice, hermanos,
¿Cómo se va a ver una mujer virtuosa? ¿Cómo se ve? Hemos visto, hermanos, un poco de la vida de Ruth desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 que estamos estudiando. Ella es una mujer virtuosa, vemos cómo se comporta, cómo es amable, cómo es una mujer que, que piensa por los demás. Hablando de Noemí, es una mujer trabajadora. Ahora, hermanos, también vemos otro aspecto de la mujer virtuosa en Proverbios 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer virtuosa hace que su marido se vea bien. Vive de tal manera que adorna a su marido. Y ahora, hermanos, vamos a entrar a Proverbios 31, versículo 10 al 31 para hacer y entender un poco más sobre la mujer virtuosa. Pero, hermanos, por cuestión de tiempo, lo vamos a dejar aquí. Este estudio lo vamos a dividir en otra parte donde vamos a profundizar un poco más. No mucho, hermanos, para no desviarnos tanto acerca de lo que estamos estudiando de Ruth, pero vamos a ver, si Dios nos lo permite, la próxima semana acerca de la mujer virtuosa que se encuentra en Proverbios 31. ¿Ok? Entonces, hermanos, nos quedamos con esto y si Dios nos permite, la próxima semana continuamos. Dios les bendiga, hermanos.